Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy no me tocaba trabajar, hoy me tocaba descansar, pero he elegido trabajar. Sin embargo, mi editor no ha elegido trabajar, así que hoy no tengo editor. Y como no tengo editor, no tengo las noticias del día. Es decir, que hoy no voy a presentar las noticias del día. Es decir, que hoy no voy a hablar de los políticos y los poderosos, de los presidentes y aspirantes a presidentes, de los dictadores y aprendices de dictadores. No. Hoy voy a hablar, si me permiten la inmodestia, de mí. Y les voy a contar cómo ha sido mi vida. Y voy a tratar, recordándola, evocándola, de encontrarle un sentido a mi vida o un sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Que es una pregunta que seguramente a todos nos acompaña y en ocasiones nos perturba o hasta nos atormenta. Yo nací el año 1965, febrero. En aquella época, Lyndon Johnson era presidente aquí en los Estados Unidos. Hacía poco más de un año que había matado a Kennedy. Brezhnev era dictador en la Unión Soviética. Franco era, por supuesto, dictador en España. Y Mitterrand era candidato presidencial en Francia, perdió con De Gaulle, nada menos. En Argentina gobernaba un radical, un político honrado, Arturo Illia. En Venezuela gobernaba Leoni, Raúl Leoni. En Colombia había un conservador, Guillermo León Valencia. El Papa era Pablo VI. Y el Papa Pablo VI había llegado a la conclusión de que los judíos no habían matado a Jesucristo y que por lo tanto se debía absolver a los judíos de la matanza de Jesucristo. Así era más o menos el mundo en 1965. El LBJ, que había reemplazado a Kennedy, apostaba fuertemente a seguir mandando soldados en Vietnam y bombardeaba Hanoi. O sea, escalaba el conflicto en Vietnam. Era un mundo peligroso, mucho más peligroso que el mundo de ahora. Y yo nací en Lima, en el barrio de Miraflores, en Lima. Mi padre era un señor que vivía molesto, o así lo recuerdo yo. Era un señor muy serio. El gesto adusto, contrariado, la mirada enrabietada. Yo no sabía por qué mi padre era un hombre que siempre estaba molesto. Mi madre, que ya le había dado 2 hijas a papá, mis 2 hermanas mayores, era en cambio una mujer de profunda, inquebrantable fe religiosa. A muy temprana edad había abrazado la fe católica. Y pertenecía ya, tan jovencita ella, al Opus Dei, una cofradía religiosa española que en 1928 había fundado un sacerdote español, aragonés, nacido en Huesca, José María Escrivá, Opus Dei, es decir, obra de Dios. Papá también era religioso, pero no era tan religioso como mamá. Y entonces papá era el señor que vivía molesto y mamá era la señora que vivía rezando y que cada 2 años quedaba embarazada. Eran otros tiempos, claro, y eran muy religiosos. Mamá quedó embarazada 12 veces de papá, del mismo señor. Y de esos 12 embarazos nacimos 10 hijos de mamá y de papá. 2 se extraviaron, se murieron en el camino. Mi hermana mayor me llevaba 3 años y era muy lista y sobre todo muy intelectual. Vivíamos en una casa muy grande, inmensa, de 10.000 metros cuadrados, más o menos 2,5 acres. Tan grande que uno no podía divisar dónde terminaban los jardines. Una casa en el campo, a una hora en las afueras de Lima. Una casa en un barrio que se llamaba Los Cóndores, porque claro,
En esos cerros arenosos, desérticos, había cóndores. Ave carroñera, ave longeva, ave monógama. No sé si ustedes saben que un cóndor puede vivir hasta 70 o 75 años y que cuando escoge una pareja es monógamo a ella. Había entonces cóndores ocasionalmente sobrevolando el cielo plomizo, color rata, de ese cerro en las muy afueras, en los muy extramuros de Lima, los cóndores. Mi hermana mayor leía y leía, papá le había hecho una casita en un árbol. Ella no me dejaba subir a esa casita. Con el tiempo, mi hermana mayor estudió letras y literatura, escribía poesía, era bellísima, de una belleza sobrecogedora, y nada más terminar la universidad, perdonen que me vaya por las ramas, pero ella vivía entre las ramas de un árbol, mi hermana se hizo monja, monja de clausura, monja a los 22 años, de clausura. Y dejamos de verla largos 10 o 12 años. Se fue a un convento en los Andes y no era posible tocarla, besarla, abrazarla. Solo era posible si uno llegaba a ese remotísimo convento, verla detrás de una rejilla. Yo no fui a verla a ese convento en los Andes. Y mi segunda hermana, un año mayor que yo, era todo lo contrario. No era pía ni era devota, no era creyente ni era lectora. Era muy espabilada y lo que le gustaba era la ropa. Y ella entendía que para tener ropa había que tener dinero. De manera que a ella lo que le gustaba no era la fe, no eran las plegarias, no era la promesa de una vida eterna, sino el dinero. Con los años, esa hermana se convirtió en una inversionista, en una financista, en una sagaz inversora en todas las bolsas de este mundo. Yo no fui un niño feliz. Era un niño, ¿cómo decirlo?, asustado. Le tenía miedo a mi padre, porque mi padre me miraba con una furia, con un enfado, con un enojo que yo no sabía de dónde venían. Muchos años después, me ha parecido entender, y ha muerto mi padre, que quizá él me miraba así tan molesto porque veía en mí a su esposa, a mi madre, y porque entendía que yo no había salido genéticamente parecido a él, que yo no era macho, rudo, despótico, mandón, como él, que a mí no me gustaba disparar armas de fuego, ni afilar cuchillos y navajas, ni matar animales como a él. Yo era entonces un niño asustado, asustado de mi padre, de sus armas, de sus modales broncos, de su voz áspera, asustado de sus castigos, de la violencia verbal y a veces de la violencia física que desataba sobre mí. Por lo tanto, yo era un niño que vivía muy cerca de mi madre. En ella, en mamá, encontraba yo consuelo, placidez, un sentido de pertenencia. Yo era como mi madre, yo no era como mi padre. Yo quería ser lo contrario de mi padre, yo quería ser como mi madre. Y como mi madre vivía rezando, iba a misa todos los días, rezaba el rosario en latín todas las tardes, rezaba y a veces lloraba o sollozaba a la vez, soportando estoicamente los maltratos de papá. Entonces yo rezaba con ella. Y para mí, el amor a mamá era el amor a la religión. Y la fe de mi madre era también la mía, por supuesto. De manera que yo era un niño asustado de mi padre y era un niño devoto, inmensamente devoto. Mi padre quería que yo fuese militar, mi madre que yo fuese sacerdote. Yo no sabía lo que quería hacer, pero sabía muy bien que no quería ser militar, que no podía ser militar. Y sospechaba también, era solo un presentimiento, una corazonada, que no podía ser sacerdote, que no podía ser cura. Quería ser santo,
para halagar o complacer a mi madre, pero yo sabía que no podía, que eso no estaba en mi mandato genético. De manera que yo, a esa temprana, precoz edad, asustado de papá y rezando con mamá, no sabía qué rayos quería ser de grande. Ocurrió entonces un episodio fundacional en mi vida. Fui a un colegio inglés británico, un colegio muy exclusivo de esa ciudad. Me llevaba mi padre todas las mañanas. Qué terror tan grande era para mí hacer ese viaje con papá, un viaje de 1 hora en automóvil, en una carretera descuidada, llena de baches y de camiones cochambrosos y autobuses atestados de pasajeros. El tercer mundo, la miseria. Y papá al timón de su automóvil, riñendo con todos los conductores de camiones y autobuses, insultándolos, amenazándolos, un arma de fuego siempre cerca de su mano derecha, yo aterrado de que la usara. Y entonces en el colegio yo era un niño más bien curioso, lector, pero no era por supuesto uno de los niños más populares y no era tampoco uno de los niños matones o matoncitos. Claro que no. Yo era un niño intelectual. Y los chicos a una cierta edad empezaban ya a hablar de las chicas. Pero yo vivía muy lejos, en el campo, en una casa tan grande en la que no teníamos vecinos. De manera que mi conocimiento de las chicas era bastante teórico. Hasta que un amiguito del colegio, de una familia también muy acomodada, que vivía no tan lejos de nosotros, me prestó, antes me mostró, para mi deslumbramiento, para mi asombro, una revista de mujeres, Playboy. Yo que solo conocía la religión, el rosario en latín, la fe, que no había tan siquiera imaginado el cuerpo de una mujer desnuda, que por supuesto jamás había presenciado el cuerpo de una mujer desnuda, vi esa revista y en ese instante mi vida cambió para siempre, porque conocí el pecado, la promesa del placer, la promesa esquiva y culposa del placer, y todo un mundo que hasta entonces mis padres me habían vedado o proscrito, una zona de la vida, la zona, digamos, mundana, pecaminosa, que mis padres muy cuidadosamente habían ocultado de mí, a tal punto que cuando llegaban las revistas de actualidad a la casa, si había fotografías de una mujer, por ejemplo, en bikini, mamá las recortaba para que yo no las viera y para que esas fotografías no despertaran en mí unos deseos viciosos o impuros a los ojos de mamá. Llevé entonces esa revista a la casa, furtivamente, a escondidas, ¿no? Y mirando las fotos de esas mujeres, mi imaginación afiebrada, mis fantasías, la fantasía es la loca de la casa en la mente, se desataron. Y entonces, por supuesto, conocí el pecado, pequé. Tuve esos deseos impuros y cometí actos impuros. Fue inevitable. Entonces el domingo tocó ir a misa con mamá. Y mamá estaba acostumbrada a que yo fuera a su lado a comulgar con ella. Pero yo ese domingo me sentía absolutamente abrumado, devastado por la culpa. Yo sentía que había cometido un pecado mortal, o sea, un pecado grave, nefando, un pecado que me condenaría al infierno hasta el final de los tiempos. Y entonces no encontré valor para ponerme de pie e ir a comulgar, porque me sentía
vil, abyecto a los ojos de Dios. Yo era creyente, profundamente creyente, pero también había descubierto la luz, la belleza, el placer. Y todo eso era irrefrenable o irreprimible. Volvimos a la casa y mamá me llevó a mi habitación y me preguntó, ¿por qué no has comulgado, Jaimín? Ella me decía, y todavía ahora me dice a veces, Jaimín. Y yo no tenía manera de decirle a mamá por qué no había comulgado, no encontraba las palabras. Estaba pálido, lívido, quería desaparecer de la faz de la tierra. Me sentía el peor hijo del mundo. Ella quizá lo intuyó. Me dijo, ¿has tenido pensamientos impuros? Sí, mamá. ¿Has cometido actos impuros? Sí, mamá. Bueno, esa fue la primera gran decepción que le di a mi madre. La primera de muchas decepciones que con la vida le iría dando a mamá. Y fue también un momento parteaguas en mi vida porque a un lado estaba la religión, la vida casta y virtuosa, el deseo de mi madre de que yo fuera cura, y por otro lado estaba esa revista escondida, esas mujeres que me sonreían, despojadas de ropas, espléndidas, luminosas, cada una de ellas como un arco iris en el que uno quería extraviarse, al que uno quería penetrar. Era entonces una forma o una zona o unos paisajes de la vida que uno quería recorrer. Era allí donde uno quería vivir y no tanto en los campos áridos, mustios de la religión, ¿no es cierto? Entonces, un día, y fue terrible, encontraron la revista. Yo todavía no se la había devuelto a mi amigo. Mi madre llorando, la había encontrado una empleada doméstica. Me sometieron a un severo interrogatorio. Mi padre tal vez no estaba tan enojado conmigo. Pienso que papá se consolaba pensando, bueno, mi hijo es muy curioso, muy intelectual, muy delicado, pero por lo visto le gustan las mujeres. Tenía una revista de mujeres. Puede entonces que mi hijo no sea todo lo que yo temo profundamente que sea. ¿Ustedes me entienden? La revista fue incinerada. Yo al pie de esa hoguera puritana, pensando, ¿y ahora qué le voy a decir a mi amigo del colegio? Y ese fue entonces un momento en el que yo, no porque lo eligiera, estaba en mi destino, fue una suma de meandros, curvas y ramificaciones, fueron los caprichos del azar, me fui distanciando de mi madre también. Con mi padre las cosas, por supuesto, no tenían arreglo, ¿no? Esos puentes estaban destruidos, quemados. Éramos ya, a tan temprana edad, por mi parte, adversarios. Pero me separé un poco de mi madre y de la religión y de los rezos y los rosarios y el Opus Dei, porque mamá después del colegio me mandaba a una casa del Opus Dei. Todos varones, todos castos, todos reprimidos, gente a la que ahora yo veía con otros ojos. Yo pensaba, toda esta gente vive en blanco y negro, no conoce el deseo, no conoce la delicia suprema del pecado, no se atreve a extraviarse en los placeres abismales de la condición humana. Yo los veía como si vivieran en una película antigua, muda, en blanco y negro. Y yo quería vivir a colores, con mujeres, con las mujeres de esa revista incinerada. Y así fue entonces, antes de ir a la primera pausa, como yo, por primera vez en mi vida, 12 o 13 años, pensé, ¿y qué si todo esto es una ficción? ¿Y qué si Dios y la Virgen y el Espíritu Santo y todas las poderosísimas ficciones religiosas son un invento de la mente humana? ¿Y qué si Dios no existe?
¿Y qué si Dios no me está mirando cuando yo peco con las mujeres de la revista? ¿Y qué si estamos solos? Como solos están los perros y los gatos. Y tenemos nuestros músculos, nuestros huesos y nuestros nervios. Y nuestras neuronas y nuestras hormonas. Y somos esto, solo esto. La piel que habitamos, la vida que vivimos y nada más. Y esa duda, no digo una certeza, porque yo no me atrevía a negar la existencia de Dios y todavía hoy no me atrevo a negarla, pero esa primera duda se instaló en mí. Y esa duda, la duda de que quizá todas las certezas incólumes de mi madre podían ser poderosas ficciones y todas las rudezas viriles de mi padre podían ser una forma de ser macho, pero no la única forma de ser hombre, esa duda se instaló en mí y me llevó a otros territorios, a unos territorios de los que les hablaré después de la pausa. Ya regresamos. Bueno, hoy he querido hablar no de los otros, sino de mí, de cómo ha sido mi vida, sobre todo los principios de mi vida, ¿no? Generalmente la identidad de un individuo se forja y se define en los primeros años, ¿no? Y mis primeros años, como les venía contando, fueron por una parte placenteros, porque vivía en una casa muy linda, teníamos empleados domésticos, yo era muy amigo del jardinero, adoraba al jardinero. Tenía con el jardinero una relación entrañable, todo lo contrario de la relación que tenía con mi padre. Sé que el jardinero era como mi padre suplente. Yo llegaba del colegio y lo buscaba y quería hablar con él. Bueno, y al mismo tiempo que vivíamos en una casa muy bonita, yo sentía las iras infinitas de mi padre. Porque creo que mi padre veía en mí a mamá. Y creo que mi padre estaba muy, muy asustado al ver que yo era un niño tan delicado. Me lo decía, me insultaba y me pegaba. Se sacaba la correa, se sacaba el cinto y me daba correazos en las nalgas. Y me dijo tantas veces esas palabrotas ásperas, profetizando mi destino, que sabe Dios cómo eso influyó luego en mi identidad, ¿no? Pero esa es otra historia. O es la misma historia que quería seguir contándoles. Porque a esa edad en la que fructificó en mí la duda respecto de la religión, también llegué a la conclusión de que tenía que alejarme de mi padre. El problema es que yo tenía 13 años. No toleraba más vivir con papá. Nuestra relación era tóxica, envenenada, y él me hacía mucho daño, y yo creo que lo hacía muy infeliz a él. Es decir, que no habíamos nacido para ser amigos. No era culpa de él, tampoco era culpa mía. Fue un malentendido que el destino escribió en tono risueño para burlarse de ambos, ¿no? Porque luego papá tuvo una fantástica relación con otros hermanos míos, hermanos menores, que se parecían a él, que eran machos, rudos, pistoleros y cazadores como él, con los cuales se iba de cacería, ¿eh? Y con los cuales compartía el amor al whisky, al vino, a la cerveza, a las mujeres. En mí no encontraba esas complicidades, entonces yo era una suerte de hijo raro, fallido para papá. Era un hijo que él veía como un hijo defectuoso, sin remedio. Y por eso me miraba molesto, porque pensaba mi hijo mayor, que lleva mi nombre, su papá se llamaba Jaime Bailey, él se llamaba Jaime Bailey, yo era Jaime Bailey III, así ponían en una tarjetita en las cenas familiares tan británicas, y entonces yo le había salido ese hijo fallido, defectuoso.
Así que tomé la decisión de irme de la casa de mis padres, de esa casa tan linda en la que, sin embargo, yo no conocía la felicidad, a no ser que fuera la felicidad que me inventaba desde mi imaginación calenturienta, no ya viendo a las mujeres de la revista, porque esa revista había sido chamuscada, sino recordándolas, evocándolas, dibujándolas en mi memoria. Bueno, y sobre eso no había cura ni remedio, sobre eso no había freno ni gobierno. Es decir, que esa primera pasión viril, soñar con mujeres, con conquistarlas y poseerlas, era absolutamente ingobernable, irrefrenable. De manera que tomé la decisión de escaparme de la casa de mis padres, a esa precoz edad. Yo, por supuesto, todavía estaba en el colegio británico. Y, pobre mamá, me he pasado la vida entera pidiéndole disculpas, pero siempre estaré en falta con ella. Antes de escaparme, cometí la fechoría imperdonable de robarme unas joyas de mi madre. Las joyas muy valiosas de mi madre, probablemente las joyas más valiosas. Mi intención era irme y no volver, y tenía 13 años, no tenía dinero. Con esas joyas fui al centro de la ciudad y las vendí, las mal vendí, por supuesto, ¿no? Seguramente me pagaron unas cantidades ridículas, ínfimas. Seguramente me pagaron ni el 10% de lo que valían esas joyas, pero me pagaron un buen dinero. Y como tenía un buen dinero y 13 años, lo primero que hice fue ir a todos los kioscos de Miraflores y San Isidro y comprar todas las revistas pornográficas que se vendieran allí, ¿no? Es decir, que yo había decidido con 13 años no ver más a mi padre, no rezar más con mi madre y ser un pecador incombustible, ardiendo cada día, derecho, sin escalas, al infierno. Esta era la vida que yo había elegido con 13 años. Como tenía dinero y como era embustero, encontré la manera de alojarme, no en un hotel, pero en un hostal. Un hostalito, coqueto, bien puesto, en Miraflores, no muy lejos de los acantilados y del mar. Por supuesto, tuve que sobornar al recepcionista, tuvimos que adulterar unos números de un supuesto documento de identidad. Yo no era mayor de edad, un menor de edad no se podía alojar allí, o sea que yo era un intruso, era un huésped indeseado, pero que pagaba bien y que tenía que guardar un muy perfil bajo. Pero yo en realidad no quería salir mucho de mi cuarto, porque estaba muy bien acompañado por todas esas señoras y señoritas de las revistas. Y ya me volvía un afiebrado coleccionista de Playboys y otras revistas de esa dulce calaña. Bueno, me dedicaba a eso y, por si fuera poco, tenía todavía arrestos o energías o instinto pecaminoso para ir en función de medianoche a ciertos cines a ver películas pornográficas. Es decir, tenía 13 años y era un pornógrafo y un onanista. Esto era lo que era. Ya no creía en la religión, ya no quería ver a mi padre y quería así perderme en el mundo de las mujeres, del deseo, de las refriegas eróticas, de los combates sexuales. Esta era la vida que yo quería vivir. No estaba tan extraviado después de todo, ¿no? Yo intuía que ahí se escondía el placer, que ahí anidaban los placeres, también los riesgos, por supuesto. Pero ¿qué sería la vida si no fuera por correr riesgos, verdad? Como el riesgo que estoy corriendo esta noche, hablando desde mi espíritu, desde mi memoria, compartiendo con ustedes las fibras más íntimas de mi vida como niño y como adolescente. También, por supuesto, para entrar a esos cines en función de medianoche a ver una película porno había que pagar sobornos a la boletera y al boletero que cortaba la entrada, ¿no? Pero
A esa temprana edad descubrí también que, bueno, el dinero abría muchas puertas, por decirlo suavemente. Eran otros tiempos, ¿no? Yo había nacido el año 65, tenía 13 años, en el año 78. El Perú estaba gobernado por una dictadura de militares borrachos, dipsómanos. Todos estos militares borrachos, o casi todos, eran amigos de mi padre. Generalotes que iban a la casa de mi padre y conspiraban y comparaban sus armas de fuego. Ese es otro tema. Era ese otro mundo. Porque ahora, por supuesto, los jóvenes cuando quieren asomarse al deseo o al erotismo, lo tienen todo en su teléfono. En mis tiempos no, ¿ah? En mis tiempos había que comprar la revista o ir al cine. Al mismo tiempo, una pasión muy poderosa que venía desde mi niñez fue creciendo en mí, como si un virus se extendiera por mi organismo y colonizara las partes más nobles de mi cuerpo, el fútbol. Es decir, que yo era un enfermo del fútbol, era un vicioso del fútbol. Siempre quería jugarlo, pero estaba escondido en un hostal. No tenía con quién jugarlo, no iba al colegio, no podía hablar con mis amigos. Si hablaba con alguno de ellos, quizás sus padres me iban a delatar con mis padres y me iban a encontrar. Y yo quería que no me encontrasen. Ahora, tenía dinero para vivir unos meses, después ya se vería, ¿no? Después ya se vería. Entonces yo vivía en la clandestinidad. 13 años, clandestino, indocumentado, feliz, pornógrafo, onanista y amante del fútbol. Y entonces me hice hincha de un club que se llamaba entonces y se llama todavía Cristal, Sporting Cristal. Yo iba a los entrenamientos de Cristal, me dejaban entrar, veían a un adolescente resabido, revejido, y yo iba con mi cuaderno, tomaba nota, decía, quizá de grande voy a ser entrenador de fútbol o periodista de fútbol. Esto me gusta, periodista. Ir todos los domingos al estadio y narrar un partido y comentar un partido y luego cuando hay un mundial, ir a ver el mundial, que te paguen por eso, me parecía un sueño. Entonces yo decía, esto me está gustando. Las mujeres, el erotismo y el fútbol. Y esa era mi vida. Y por culpa del fútbol, mi padre me encontró. Llevaba yo poco más de un mes viviendo en ese hostal y jugaban Cristal, mi equipo, el equipo de mis amores, y otro equipo de Lima, la U, Universitario de Deportes. Yo tenía que ir al estadio. Tenía además el dinero, tenía mi radio a pilas, a transistores. Entonces fui al Estadio Nacional de Lima, a la mejor tribuna, Occidente, con mi radio, y comiendo toda clase de vituallas que vendían ahí, ¿no?, en el estadio. Era fantástico, te vendían cualquier cosa, cualquier cosa. Todo seguramente estaba infectado, contaminado, pero nada me mataba, ¿eh? Y lo comía con deleite. De pronto empieza a ganar Cristal, yo grito un gol, todos afiebrados, yo eufórico, era el delirio, era la felicidad plena. Y un sujeto me coge del brazo y me dice, soy Mejía, Pedro Mejía, detective, tu papá me ha contratado, sígueme. Y allí se acabó mi fuga. Mi padre nos esperaba afuera, en su automóvil, había contratado a este detective, y el detective no tuvo que ser un sabueso demasiado astuto para decir, siendo Jaime tan aficionado al fútbol y siendo Jaime hincha de Cristal, ¿no vendrá Jaime a ver Cristal versus la U en Tribuna de Occidente? Pues ahí me encontraron un mancito y así caí. Y recuerdo que entré al auto de papá, papá no me insultó, me miró, no parecía decepcionado, curiosamente parecía orgulloso de mí, leve orgullo, como diciendo, bueno, después de todo, mi hijo no es tan mariquita como yo le he dicho la vida entera. Bueno, tuvo los guindones de escaparse, de robarse unas joyas. Entonces me preguntó, ¿dónde estás viviendo? Le dije el nombre del hostal.
Fuimos al hostal. Y al entrar, papá vio el despliegue de las revistas pornográficas. Y que fue un gran momento. Yo creo que fue uno de los grandes momentos de felicidad de mi padre. Porque lejos de contrariarse o insultarme o romperlas o quemarlas, papá recogió las revistas, las metió en su maletín, se quedó con las revistas encantado y pareció por primera vez en su vida orgulloso de mí. Una pausa y regresamos. Le seguiré contando mi vida en aquellos años primeros, turbulentos, pecaminosos. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy no estoy hablando de los otros, de los demás, de los políticos y los poderosos. Hoy les estoy hablando de mí, de mi vida, de los comienzos de mi vida. Y les había contado que a los 13 años me escapé de la casa de mis padres y viví 4 o 5 semanas en un hostal de 3 estrellas del barrio noble de Miraflores, en Lima, hasta que un policía de asueto, contratado por papá, me encontró en un estadio de fútbol y entonces regresé a la casa de mis padres. Mi madre estaba muy aliviada de que yo estuviera vivo y bien. Y mi padre, bueno, quizá mi padre estaba un tanto orgulloso de mí, pero las cosas no mejoraron entre papá y yo. Además, me cambiaron de colegio, me pusieron en un colegio religioso, porque en el colegio británico había faltado muchas semanas y había sacado pésimas calificaciones, así que me pasaron a un colegio religioso. Pero como la relación con mi padre seguía siendo muy tóxica, mamá comprendió que yo debía irme de su casa, de la casa de mis papás. Y tuvo la clarividencia de hacer 2 cosas que cambiaron mi vida. Una, me mandó a vivir con sus padres, en el barrio de San Isidro, a 1 hora en auto de las casas de los Cóndores, o sea, bien lejos de papá, bien lejos. Y otra, conseguirme un trabajo. Yo tenía 14 o 15 años. Y me consiguió un trabajo en un diario, en un periódico conservador, La Prensa de Lima. Esto me cambió la vida. Y tal vez me permitió conocer quién era yo. Cuáles eran, si acaso, mis precarios talentos. Y a qué me quería dedicar la vida entera. Entré a trabajar en un periódico y ese periódico conservador de derechas, cuyo director era muy amigo de mamá, era un manicomio, y era una cantina, y era un burdel. Estaba poblado por gente absolutamente estrafalaria, chiflada, demente y adorable. Viejos periodistas, la señora que hacía el horóscopo, el reportero de policiales que se inventaba los crímenes, los periodistas de fútbol que escribían como si estuvieran en un mundial cuando estaban en un bar del centro de Lima. En fin, el ambiente afiebrado, carnavalesco, literario de un periódico en decadencia. Allí me metí yo y todo aquello lo absorbí como una esponja y empecé a vivir en el mundo de las palabras, de las historias. Y así comencé a educarme tan precozmente, no tenía ni 15 años, como periodista, como reportero. Mi primer oficio consistía en cortar los cables que llegaban de los teletipos. Associated Press, UPI, ANSA, Telam y otros. Entonces yo cortaba los teletipos, que eran las noticias que se imprimían ahí, en aquellas máquinas frenéticas, estrepitosas, y clasificaba las noticias según el orden de importancia. Bueno, después fui reportero deportivo, después fui reportero policial, y me dieron una columna. Tenía 17 años, no había terminado el colegio, y tenía una columna titulada Banderillas en el diario La Prensa de Lima. Es decir que de pronto yo había encontrado mi destino, mi vocación. Las palabras, las historias,
la política, el poder, el periodismo. Todo eso me hipnotizaba. Esa columna banderilla salía todos los días en el periódico con mi foto, imberbe y embarado, tieso, pontificando de política como si supiera, y no sabía nada. ¿Qué puede saber de política un crío de 17 años indocumentado? Pero luego el periódico me mostró un mundo que vino a complementar el mundo de las mujeres de fantasía que me acompañaba ya hacía unos pocos años, ¿no? Como mis amigos del periódico eran todos muy corrompidos, muy vagos, muy borrachos y muy putañeros, lógicamente me convirtieron a mí también en un borracho putañero a esa temprana edad. Y entonces me llevaban a las mejores cantinas del centro y fue inevitable también, a sabiendas de que yo no me había estrenado, de que yo no me había inaugurado, dijeron, Beilito, porque así me llamaban, Beilito va a debutar. Y yo, Beilito, temblaba como un polluelo. Pero bueno, nos tomamos unos tragos y mis amigotes me llevaron a un importante burdel de la ciudad. Ese fue otro momento fundacional de mi vida, porque yo quería estar con una mujer. Yo no me había enamorado todavía de una mujer y no había tenido intimidad erótica con una mujer, salvo, claro, en mis fantasías, ¿no? Mis fantasías sí que las había fatigado bastante a esa señora, ¿no? Fatigado bastante. Pero estos amigotes borrachos y putañeros del periódico, todos deliciosamente pecadores, eligieron a la señora que me iba a inaugurar. Y esa señora no se parecía en realidad a las mujeres que yo maliciaba en mi imaginación, que yo poseía en mis delirios. A solas, esa señora y yo, ocurrió un incidente hilarante, humorístico, pero al mismo tiempo traumático. Porque ella me dijo, ven, acércate que te voy a lavar. Y con una barra de jabón para lavar ropa y un grifo o un caño de agua helada, me enjabonó y me friccionó mi aterrado miembro viril. De manera que el episodio fue todo menos placentero. Fue helado y fue muy atemorizante y fue traumático. Y yo pensé, el miedo escénico se apoderó de mí, la mujer no era atractiva en modo alguno, y yo pensé, no voy a poder. Es decir, que me ha lavado mi entrepierna como si fuera un par de calcetines. No voy a poder. Y me tendí en la cama y esperé a que los duendes, las tentaciones, me erizaran, me despertaran, pero había sido tan traumática esa incursión de ella en mis partes nobles, guerrilleras, que no pude. Era mi primera vez, tenía que debutar, era el debut de Beilito, y Beilito fracasó. Y entonces le tuve que decir a la señora, por favor, señora, no se lo diga a nadie. No se lo digas a nadie. Esa frase, décadas después, fue el título de mi primera novela. Y por supuesto, cuando salí, todos mis amigos, salud, Beilito, ¿qué tal? Y yo, fantástico. Pero uno o dos al hilo, salud, salud. Con lo cual descubrí que a veces en la vida uno fracasaba. Y a veces en la vida había que mentir para sobrevivir. Ya regresamos. Y entonces, después de fracasar en el prostíbulo en esa primera vez, mi debut, el debut de Beilito, yo seguí trabajando en el periódico, prefería ya que no me llevaran a burdeles mis amigotes de la prensa, y pasó otro evento capital en mi vida. Yo acababa de cumplir 18 años, estaba ya en la universidad, estaba enamorándome de una chica de la universidad.
Y el dueño de un canal de televisión que leía mi columna en el periódico, mi columna Banderillas, me llamó y me dijo, yo quiero que hagas en mi canal lo que haces en el periódico, en tu columna. Quiero que hagas comentarios políticos. Me dio miedo, me dio pavor, pero elegí el riesgo, claro, por supuesto. Y entonces empecé a salir en televisión. Y fui dejando el periódico porque la televisión me pagaba mucho más. Y fui haciéndome famoso. Una fama repentina, impensada, una fama quizá demasiado masiva o pesada para tan corta edad. No sé si estaba preparado para ser tan famoso a los 18 años. Esto me cambió la vida. Poco tiempo después, el periódico quebró. O sea que la televisión me rescató. Y encontré en la televisión, estoy hablando del año 83, en 2 años se van a cumplir 40 años desde la primera vez que yo salí en la televisión, en un canal en Lima, Perú. Encontré en la televisión una fuente de dinero, pero también de felicidad. Quiero decir, en la televisión yo me vengaba de mi padre, porque en la televisión yo era Jaime Bailey y él era el papá de Jaime Bailey. Yo no era más el hijo de Jaime Bailey, no, Jaime Bailey era yo y él era el papá de Jaime Bailey. Y yo tenía éxito, un éxito salvaje, y yo ganaba dólares, miles de dólares, y me compraba un auto precioso y de pronto conquistaba a esta chica lindísima de la universidad, Daniela, y viajábamos con ella, y yo sentía, el cielo es el límite. Y yo pensaba, mi vida es la televisión, la fama, el dinero, y luego algún día, si acaso, la política, el poder, nada menos que la presidencia. Así de embriagado de vanidad estaba yo a los 18 años. Ya regresamos con los apuntes finales. Bueno, como mañana me toca descansar, pero voy a trabajar, mañana les voy a seguir contando cómo fue mi vida. Hoy les he contado mi niñez, mi primera adolescencia. Mañana seguiremos. Hasta entonces, buenas noches.